Muy bien. De esta manera, entonces, iniciamos el módulo número 7, que se denomina formalización. Es el último módulo de nuestro curso, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar sobre todo lo que es la formalización de un emprendimiento. Vamos a ver a qué se le llama formalización. Formalización es el proceso que lleva a cabo una persona física, que puede ser, que es la persona unipersonal, ¿verdad? O una persona jurídica, que son las sociedades, para incorporarse a la economía formal. Entonces, es el proceso que lleva a cabo una persona física o una persona jurídica para incorporarse a la economía formal. ¿Para qué hay que formalizarse? ¿Verdad? ¿Por qué motivo? ¿Para qué? Para justamente, como dice aquí, legalizar jurídicamente nuestra presencia en el mercado, ¿sí? Para legalizar jurídicamente nuestra presencia en el mercado. También para competir en igualdad de condiciones con las demás empresas, ¿verdad?, del rubro y las que están en el mercado. Y por último, obviamente, para evitar sanciones. Para evitar sanciones de ninguno de los entes, ¿verdad?, que rige todo lo que sea el emprendimiento. O sea, por el Ministerio de Hacienda, o sea, la Secretaría de Estado de Tributación, por un lado, por la parte de los impuestos, ¿verdad? Tampoco la municipalidad por la parte de patente comercial, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, por el tema de los trabajadores, los colaboradores, y el IPS, que justamente también por la seguridad social de los trabajadores. Entonces, para evitar todo tipo de sanciones, ¿sí? Y obviamente también si de repente estamos, si el rubro en el que estamos operando también requiere, por ejemplo, de algún registro particular. Por ejemplo, los que están en el rubro de gastronomía tendrían que tener el registro del INAN, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Tienen que tener sí o sí. Entonces, ese tipo de cosas. Para evitar sanciones de todas esas instituciones, tenemos que formalizarnos, ¿sí? Sabemos que el proceso de formalización es burocrático, de repente, también un poquito costoso, o sea, no mucho, pero llevan sus gastos porque de repente tenemos que también estar pagando, obviamente, personas para la contabilidad y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, y en algunos entes se pagan algunas sumas ínfimas, ¿verdad?, simbólicas prácticamente, pero igual cualquier erogación de dinero ya cuesta, ¿verdad? Entonces, muchas veces muchos emprendedores optan por directamente no querer, ¿cómo se dice? No querer hacer la formalización y trabajar en forma ilegal, ¿verdad? Pero el trabajar de manera ilegal te trae muchísimos inconvenientes. Aparte que puedes, siempre estás arriesgando a que te sancionen, que te lleguen y te intervengan tu negocio, tu emprendimiento. También hace de que tu empresa no pueda crecer, no pueda, por ejemplo, ser reconocida, ¿sí? Puede ser conocida y reconocida en el mercado, ¿sí? Los mismos clientes, si no es una empresa que trabaja legalmente, no tienen confianza, entonces muy poco o nada lo que puede realmente vender esa empresa que trabaja de manera ilegal. Entonces, justamente, ¿cuáles son los beneficios de tener justamente formalizada tu empresa? O sea, de que tu empresa esté bien formalizada son estos, ¿verdad? Hay muchos, pero estos son los principales. En primer lugar, acceso a préstamos preferenciales, ¿sí? También de repente, si nosotros no tenemos formalizada nuestra empresa, no podemos hacer ningún tipo de préstamo, absolutamente. No hay banco financiero o cooperativa que te dé préstamos, ¿sí?, para tu negocio, para invertir en tu negocio, si no estás formalizado. Transmite credibilidad y confianza a los clientes, como estuvimos diciendo recién.
tampoco se puede tener acceso a nuevos mercados, ¿sí? Oportunidad para asociarse con otras personas o empresas. En el momento que no estamos formalizados, ninguna otra persona u otra empresa se va a asociar con nosotros, obviamente, ¿verdad? Nadie va a querer trabajar en negro. O si estás legalizado y quieres comercializar o trabajar con alguien, ¿verdad? Eh, Nadie va a querer hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van a tener facturas, ¿verdad? Por ejemplo, los proveedores. ¿Quién va a querer trabajar con personas que trabajan en negro? Los proveedores que trabajan en forma legal no van a querer trabajar con personas que están de manera ilegal. ¿Por qué? Porque no van a poder eh, eh, trabajar por el hecho de que justamente que no manejan documentos legales, ¿verdad? Aumentar la competitividad, ¿sí? Eh, Aumentar la competitividad. Obviamente, en el momento que vos no tenés formalizada tu empresa, no podés entrar a competir en el mercado, absolutamente. No te puedes dar a conocer tampoco mucho porque si no, te caen los interventores, ¿verdad? Posibilidad de participar en licitaciones públicas o privadas, eso es más que obvio, y participar en los programas de apoyo a las micro, pequeñas empresas promovidos por el gobierno, ¿sí? O sea, todos estos son los beneficios de tener formalizada tu empresa, ¿sí? O sea, en pocas palabras, en el momento que estás formalizado, pues estás libre para hacer todo tipo de negocios, de transacciones, ¿sí? En el mundo comercial. Y obviamente eso eleva tus posibilidades de competir sanamente en el mercado. ¿Cuáles son los pasos para formalizarnos? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para trabajar legalmente? ¿Sí? En primer lugar, tenemos que tener nuestro RUC. Eso donde se obtiene en la Secretaría de Estado de Tributación, en la SED, ¿sí? Luego tenemos que tener nuestra patente comercial, ¿sí? Nuestra patente comercial, y eso se saca en el municipio en donde está asentado nuestro emprendimiento, ¿sí? Si estamos trabajando en Luque, se saca en la municipalidad de Luque. Si está trabajando en Asunción, municipalidad de Asunción. Si estás trabajando hacia Encarnación, en la municipalidad, en el sector en el que estás. ¿Sí? Si estás trabajando justamente ahora hacia Misiones, o sea, ¿verdad? Entonces, en el municipio que les corresponda a ustedes, donde está el negocio asentado, ¿sí? Luego también está la inscripción en el IPS, ¿sí? Y en el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social, ¿sí? En caso, como dice aquí, de contar uno o más empleados de forma dependiente, quiere decir aquí, de forma dependiente. Aquellos a quienes vos le estás pagando un salario, tenés que escribirles sí o sí, ¿sí? En IPS y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ahora bien, si el trabajador es independiente, o sea, vos le haces facturar para cobrar sus honorarios a fin de mes, que es la modalidad que muchos se está estipulando ahora, ¿verdad? A esas personas, obviamente no se les inscribe ni en el Ministerio de Trabajo ni en el IPS, obviamente, ¿verdad? Porque son independientes, ¿verdad? Lo cual no es correcto, ¿verdad? Porque realmente un empleado que está cumpliendo horario de manera continua, ¿sí? Tiene que ser una persona asalariada, o sea, una persona dependiente, ¿sí? Muy bien. Tener la cédula de MIPYMES, o sea, una empresa, un emprendimiento, ¿verdad? Una empresa que es pequeña, ¿sí? Tiene que tener su cédula de MIPYMES. Justamente después vamos a ver por qué tenemos que tener nuestra cédula de MIPYMES, ¿sí? De repente, obviamente, el que no quiere tener no lo tiene, ¿verdad? ¿Sí? Pero es muy conveniente justamente por los beneficios que vamos a ver a continuación, ¿sí? Después también en el caso, como dije hace rato, los que trabajan en el rubro alimenticio, ¿sí? Tienen que tener su registro del INAVI,
que es el registro otorgado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Muchos de los que están en el rubro de gastronomía no saben eso y ellos tienen que tener sí o sí. Así, el Ministerio de Salud les interviene, les puede pedir esto, ¿sí? Y si no tienen, les pueden multar. Y por último también está el registro de marcas, ¿sí? Los emprendedores no le dan la importancia debida al registro de marcas. O sea, ¿sí? O sea, tienen que registrar su marca. ¿Por qué? Justamente para evitar, ¿verdad?, que otras personas se apropien de tu idea o negocio, ¿sí? Justamente para evitar que las personas se apropien de nuestros nombres, de nuestro negocio, ¿sí? Muy bien. Entonces, haciendo un rápido repaso, debemos registrar, ¿verdad?, formalizar nuestra empresa, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, tener nuestro RUC, que sacamos de la SED, patente comercial, que sacamos en el municipio correspondiente, la inscripción en el Ministerio de Trabajo, la inscripción en IPS, ¿sí? Después también tenemos que tener nuestro registro de marcas y si trabajamos en el rubro gastronómico, tener el registro del INAO, ¿sí? Y no nos olvidemos nuestra cédula MIPYMES, ¿sí?, que trae beneficios. Muy bien, ahora vamos a hablar de los contratos. Hay tres tipos de contratos, ¿sí? El contrato a tiempo parcial, el contrato de aprendizaje y el contrato por tiempo determinado. Un momento, por favor. Muy bien, disculpen, una interrupción acá. Muy bien, entonces, ahora estamos hablando de los diferentes tipos de contratos, ¿sí? Aparte de lo que son ya que ya conocemos el contrato indefinido de trabajo, ¿sí? Tenemos estas tres modalidades: el contrato a tiempo parcial, el contrato de aprendizaje y el contrato por tiempo determinado, ¿sí? Estos son tipos de contratos nuevos, en realidad, que se están aplicando hace más o menos dos años, ¿sí? Que anteriormente estas figuras no existían, ¿verdad? Aparte del contrato a tiempo parcial y contrato por tiempo indefinido y el contrato por obras o servicios, ¿sí? Ahora se sumaron estos tipos de contratos justamente para las MIPYMES, ¿sí? Está el contrato a tiempo parcial, ¿sí? Justamente se hizo por decreto ley 6339/2019, ¿sí? Este a tiempo parcial tiene la modalidad de que los trabajadores tienen una menor carga horaria, ¿sí? Pueden trabajar un mínimo de 16 horas y un máximo de 32 horas semanales, ¿sí? La remuneración que ellos tienen que recibir el cálculo es como si fuera la remuneración para un jornalero, que es salario mínimo dividido 26 días, ¿sí?
ese resultado se divide entre 8 para sacar cuánto se gana por hora, ¿sí? Por 8 horas, porque 8 horas es lo que determina que diariamente debemos trabajar ese código, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Eso se multiplica por la cantidad de horas que trabaja la persona en la semana. Entonces, por ejemplo, trabajó 16 horas, entonces hacemos salario mínimo dividido 26, ese resultado dividimos entre 8 y el resultado de eso otra vez, que es por hora, se multiplica por 16. Ahí tenemos lo que va a ganar esa persona esa semana, ¿sí? Debe estar formalizado por escrito. También tiene que estar, este tipo de contrato tiene que estar formalizado por escrito. Y las horas extraordinarias no podrán pasar o superar el 10% de la total carga horaria, ¿sí? O sea, de las 32 horas en realidad, ¿sí? No podemos superar. Los que trabajan 32 horas semanales, ¿sí? Ya no pueden hacer horas extras. ¿Por qué? Porque no se puede superar esas 32 horas. ¿Está bien? Entonces, para tener en cuenta ese dato. Entonces, la modalidad, la característica de este contrato entonces es que las personas trabajan de 16 a 32 horas por semana, ¿sí? Su salario es el salario como si fuera un jornalero. O sea, salario mínimo dividido 26 y ese resultado sería entre 8 y eso se multiplica por las horas que trabajó la persona para saber el monto. Debe estar formalizado por escrito nuevamente y no, sus horas extras pueden ser hasta 10% del total de la carga horaria. O sea, todos los que trabajan 16 horas, 18, 20, 25 horas, ¿verdad? Hasta 20 horas inclusive, ¿verdad? 27, un poquito, 22 horas pueden trabajar inclusive horas extras, ¿verdad? ¿Sí? Porque no pueden superar las 32 horas. Los que trabajan 32 horas ya no pueden trabajar horas extras. Ya no pueden trabajar horas extras. Muy bien. Luego está el contrato de aprendizaje. Justamente nuestra entidad, el SNPP, es el que está trabajando con esta modalidad. Son los pioneros en esta modalidad, ¿sí? Justamente en el año pasado, en plena pandemia, egresó el primer grupo de jóvenes que trabajaban bajo contrato de aprendizaje y que estaban trabajando en el Ministerio de Industria y Comercio, ¿sí? Actualmente se tiene convenio con empresas públicas y privadas también, ¿sí? Están trabajando, están los jóvenes bajo esa modalidad, ¿sí? Hacen una parte teórica en el SNPP y la parte práctica hacen en la institución o empresa, ¿sí? Total, y bastantes jóvenes se han recibido el año pasado, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este tipo de contrato? Acceso de jóvenes a primer empleo y adquisición de conocimiento. O sea, especialmente para aquellos jóvenes que nunca tuvieron un empleo, que no tienen experiencia en trabajos, ¿sí? Y entonces pueden acceder a este primer empleo, ¿sí? Hacer una parte teórica, ¿sí? Una parte de donde adquieren los conocimientos teóricos y en el lugar en la institución educativa ahora. Y en la parte práctica trabajan como si fueran cualquier empleado, ¿verdad? Trabajan por las mañanas, por ejemplo, ¿verdad? Y hay varias modalidades. Están los que trabajan continuado, ¿sí? De lunes a jueves, y viernes y sábado están por el SNPP, por ejemplo, ¿verdad? Después están los que trabajan continuado 2 semanas y una semana están en el SNPP, por ejemplo, ¿verdad? Así, esas son otras de las modalidades. El tema está que tienen que cumplir un requisito de cantidad de cargas horarias teóricas y cantidad de cargas horarias prácticas, ¿sí? El aprendiz, por así se le llama, ¿verdad? El aprendiz es la persona que justamente está bajo la modalidad de este contrato haciendo, ¿verdad? Es la persona que está estudiando, que está trabajando a la vez, tiene que tener entre 16 y 25 años, si no debe superar esa edad. Todos los que son adolescentes aprendices de 16 y 17 años, que son menores de edad,
solo pueden trabajar 6 horas por día o 36 horas semanales, ¿sí? Los que son menores de edad solo pueden trabajar 6 horas por día y 36 horas semanales. Y estos adolescentes tienen que tener el permiso de la CODENI para trabajar, ¿sí? Tienen que tener un registro denominado RAT, que es Registro Adolescente Trabajador. Ellos tienen que tener ese registro para poder trabajar en una empresa. La empresa debe inscribirle sí o sí a estos aprendices también en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Deben inscribirlo como si fueran sus colaboradores, ¿verdad? Deben presentar para el Departamento de Recursos Humanos un poquito más de trabajo porque tienen que presentar completo, ¿sí? Un cuadruplicado, tienen que presentar, por ejemplo, el formulario de acceso a la empresa, tienen que presentar el cronograma de actividades semanales, ¿verdad? Del adolescente, del aprendiz, ¿verdad? Tiene que juntar todos los documentos de la CODENI, documentos del joven, documentos de los padres, todo, bien completito tienen que presentar al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, también al IPS, ¿sí? Tienen que hacer primero su inscripción por página web del METES y luego tienen que hacer la presentación de manera física también, ¿verdad? Muy bien. El salario no debe ser inferior al 60% del salario mínimo. O sea, menos del 60% del salario mínimo no se le puede pagar a esta gente, porque a estos aprendices se le paga un salario, ¿sí? Se le paga un salario para justamente, ¿cómo se dice? Ayudar con los pasajes, la comida, ¿verdad? Porque ellos se tienen que trasladar justamente y tienen que pasar el día entero también en la empresa, ¿sí? Entonces, no debe ser inferior al 60% del salario mínimo. Y el contrato también se tiene que hacer por escrito, ¿sí? Y tiene que estar homologado por la autoridad administrativa del trabajo. O sea, deben ser sí o sí, ¿verdad? Homologado y tener la autorización del METES también, ¿verdad? Para poder trabajar esta gente, ¿sí? Entonces, esta es una nueva modalidad, como les digo, hace como 2 años que inició el proceso. En realidad hace 3 años ya, ¿verdad? Empezó el primer grupo y el año pasado se recibió, ¿sí? El año pasado se recibió. Y luego el año pasado empezó el segundo grupo. Creo que hay como 2 o 3 grupos operando actualmente, ¿sí? Muy bien, gente. Después está el contrato por tiempo determinado, que esta es la modalidad que más utilizan las MIPYMES, ¿verdad? Esta es la modalidad que utilizan las MIPYMES, que es la prestación de servicio por tiempo limitado, como bien dice su nombre, ¿verdad? Un tiempo determinado. Tiene una vigencia. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, pueden trabajar los viernes, sábado y domingo, por ejemplo, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Trabajan de tal hora a tal hora, ¿sí? Un tiempo limitado. Puede ser, perdón, que por ejemplo trabajan de lunes a viernes, supongamos de 8 a 12 o de 8 a 14. Entonces, tiene que estar bien delimitado, ¿sí? Y se tiene que respetar esos horarios, esos días y esas horas. La vigencia es de 12 meses, ¿sí? O sea, un año. Como dice su nombre, por tiempo determinado. O puede ser que tenga que trabajar 8 horas. Se le hace trabajar 8 horas, perfecto. Pero ¿por qué se le llama tiempo determinado? Por el tema de la vigencia del contrato. O sea, hasta dónde, que no es indefinido, ¿sí? O sea, que vos bajo esta modalidad no podés tener antigüedad, ¿sí? A trabajar por un año, ¿sí? Por un año y nada más, ¿sí? Se puede renovar cuando se vencen un año, sí se puede renovar, ¿sí? Es renovable, ¿sí? Pero solamente dura 12 meses. Solamente dura 12 meses. El salario no debe ser inferior al 80% del salario mínimo legal vigente, ¿sí? Durante los
3 primeros años desde su formalización, ¿sí? O sea, esta persona no puede ganar, ¿sí?, menos del 80%. Pasados esos 3 años, ya le corresponde ganar salario mínimo, lo correspondiente al cálculo del salario mínimo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las MIPYMES. Entonces, antes de ver eso, un repaso rápido. Entonces, los nuevos contratos, la nueva modalidad de contrato que tenemos son contrato a tiempo parcial, contrato de aprendizaje y contrato por tiempo determinado. Los contratos a tiempo parcial trabajan de 16 a 32 horas semanales, ¿sí? Su salario no tiene que ser inferior no, ese no tiene un límite, sino que hay que hacer el cálculo conforme a las horas trabajadas por la persona, ¿sí? Mínimo 16 horas y 32 horas máximo, o sea que menos de 16 horas no puede ganar. El cálculo del salario mínimo dividido 26, y luego ese resultado se divide entre 8, y ese resultado se multiplica por las horas que trabajó la persona, ¿sí? Tiene que estar inscrito y homologado en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿sí? Ellos pueden trabajar hasta un máximo del 10% de sus horas, de sus horas, del tiempo máximo estipulado, que es de 32 horas. ¿Verdad? Los que trabajan 32 horas no pueden trabajar horas extras, ¿sí? El contrato de aprendizaje está compuesto, o sea, pueden ejercer jóvenes de 16 a 25 años que no tengan experiencia laboral, que sea su primer empleo, ¿sí? Los que son menores de edad tienen que tener registro de adolescente trabajador que expide la CODENI, o sea, que tienen que tener permiso de la CODENI, en pocas palabras, ¿sí? Su salario no puede ser inferior al 60% del salario mínimo, y el contrato también tiene que estar homologado. Y luego está el contrato determinado o tiempo determinado, que tiene una vigencia de 12 meses. Su salario no puede ser menor al 80% del salario mínimo durante los 3 primeros años de la formalización, ¿verdad? Y puede ser prorrogable ese salario, o sea, ese contrato. O sea, se puede volver a renovar cada 12 meses, ¿sí? La modalidad, justamente esta es la modalidad que más utilizan las MIPYMES, el contrato por tiempo determinado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la cédula MIPYMES? ¿Sí? Es la cédula que se le otorga a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Muy bien, entonces estábamos hablando de lo que es la formalización, ¿verdad? La formalización de un emprendimiento. Habíamos visto los pasos, ¿sí?, para formalizar. Estábamos viendo los diferentes tipos de contratos que hay, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que es la cédula MIPYME, que es justamente uno de los requisitos para formalizar, ¿verdad? La cédula MIPYMES es el documento gratuito que acredita la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? Que acredita la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa. Justamente gracias a, todo lo que hoy se maneja en forma online, ¿verdad? Podemos hacer todo esto de manera virtual, ¿sí? Todo por la página, ¿sí?, correspondiente. Justamente estos son los beneficios de tener todo en forma, ¿cómo se dice?, actualizado, ¿verdad? Los avances tecnológicos que hay, ¿verdad? Gracias a todo esto, hay muchas facilidades ahora eh, para lo que es la tramitación de documentos, la formalización, ¿sí? Esto hizo que justamente nos ahorráramos muchísimo tiempo, ¿sí? En vez de irnos a estar allá en la SED, formar colas, esperar turnos, ¿verdad? Entonces, con esto se facilita muchísimo el trabajo, o sea, la legalización de los emprendimientos. ¿Cómo se obtiene la cédula MIPYMES? Aquí están los procedimientos, ¿sí?
se completa un formulario en la plataforma SOACE, que es el Sistema Único de Apertura y Cierre de Empresas. Ahí aparece aquí está justamente está el sitio donde se ingresa, ¿sí? Ahí al entrar hay una ventana que dice registro de empresa. Ahí tenemos que darle clic, está bien especificado paso a paso aquí, ¿verdad? Ahí se despliegan las opciones enumeradas en donde dice apertura de empresa, ¿sí? Y ahí en donde dice apertura de empresa, ¿sí? Tenemos que ingresar en la opción 3 que dice apertura de empresas unipersonales e IRL. Ahí tenemos que ingresar. Luego de seleccionar la opción requisitos, dentro de este lugar tenemos que darle requisitos otra vez, ¿verdad? Y ahí nos va a abrir una pestaña donde salta el formulario que justamente hacemos alusión acá en el primer punto, ¿verdad? Ese formulario se completa directamente en la computadora, luego se imprime y se firma para que después se escanee, ¿verdad? Y se suba como documento. El formulario no se puede guardar ya que no cuenta con el formato de edición y lo debemos acompañar con los siguientes documentos, ¿sí? O sea que este formulario tenemos que completar, imprimir y firmar. Y tenemos que acompañar con estos documentos. Están aquí. Cédula de identidad, ¿verdad? Del dueño del emprendimiento, el RUC, que es la cédula tributaria, la constancia del RUC también. En el caso de que sea una persona, una MIPYME que ya está operando, ¿verdad? Que no es que está haciendo su apertura como MIPYMES, sino que ya está operando como MIPYMES. O sea, que ya está operando en el mercado, no es un emprendimiento nuevo. Tiene que presentar el balance de facturación, ¿sí? Presentado en el sistema Margató de la SED, ¿verdad? Que sería del año pasado. O sea, el balance del año pasado tienen que también adjuntar. Y si es una empresa nueva, ¿sí? Entonces, tiene que completar ¿cómo se dice? Una hoja, ¿sí? Una hoja donde tiene que declarar el activo patrimonial con el cual se comenzó, ¿verdad? En el formulario descargado justamente también de la página de SOACE, ¿sí? Justamente en ese formulario aparece si es nueva la empresa, entonces solamente hay una parte donde te pide declarar tus activos con la cual se inició y con eso se va a aceptar. Y los que ya están operando tienen que hacer, aparte del formulario, tienen que adjuntar el balance general del año pasado, ¿sí? Una vez que se tengan todos estos documentos, se debe registrar en la plataforma web, que es ventana única del exportador, ¿sí? Eso no hay que olvidarse. Para el caso de las microempresas que ya están inscritas en IPS y en el MTES, se debe entender que en el proceso de solicitud de la cédula MIPYMES es obligatorio estar inscrito en ambas instituciones, ¿sí? En el caso que la microempresa no esté inscrita o registrada aún en IPS o en el MTES, dentro del proceso de la solicitud de la cédula será inscripto, porque estas instituciones están vinculadas y por ello es obligatorio. O sea, que las MIPYMES sí o sí tienen que estar inscritas en ambas instituciones, más aún cuando estás tramitando tu cédula MIPYMES. Entonces, si no estás todavía registrado en el METES y en el IPS, durante el proceso del trámite de esta cédula MIPYMES, se te va a inscribir automáticamente. ¿Por qué? Porque tienen que estar inscritos sí o sí en esas dos instituciones. El proceso de inscripción es totalmente gratuito. No hace falta declarar que se tiene empleados especialmente a la microempresa. Si la empresa ya está inscrita en IPS y en MTES, tiene que escanear sus constancias, ¿sí? O sea, además de todos los documentos que están aquí, ¿sí? Tienen que escanear, tienen que también tener la constancia del IPS y del METES, ¿sí? Y una vez que se tengan todos los documentos, se tiene que escanear todito, ¿sí? Se debe escanear absolutamente todo y enviar
justamente a esta página donde nosotros iniciamos el trámite de formalización, ¿sí? Y de obtención de la cédula MIPYME, ¿sí? Una vez que tenemos todo, adjuntamos en el lugar correspondiente, ¿sí? Y ahí justamente se inicia el proceso y ellos te avisan, ¿sí? Cuando está tu cédula MIPYME totalmente terminada. ¿Está? Muy bien. Entonces, ese es el procedimiento para obtener la cédula MIPYME. Podemos hacer un rápido repaso. Tenemos que hacer sacar un formulario. Tenemos que entrar en esta página donde dice registro de empresa. Tenemos que ir a la parte donde dice registro de empresas unipersonales IRL. Ahí en esta página, en este sitio, ¿verdad? Tenemos que, en este punto, tenemos que ir a donde dice requisitos. Y ahí donde dice requisitos nos va a saltar el formulario. Un formulario que tenemos que llenar, ¿sí? Con preguntas bien claras, ¿sí? Y tenemos que completar, imprimir y firmar. Luego tenemos que traer la cédula de identidad del dueño del emprendimiento, el RUC de la empresa, ¿verdad? La constancia, si es una empresa que ya está operando, balance general del año pasado. Si es una empresa nueva, tiene que completar solamente la parte de activos patrimoniales, ¿sí? Y también tienen que adjuntar su constancia, lo que ya están operando, que ya tienen inscripciones de IPS y del METES, tienen que adjuntar la constancia, ¿sí? De ambas instituciones, y los que no están inscritos, se les va a inscribir en el proceso, ¿sí? Todo esto se escanea y se sube a la página para iniciar los trámites de cedulación de MIPYMES. Y con eso termina hasta que se les avisa que ya está la cédula. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo de validez? ¿Cuál es el tiempo de validez de una MIPYMES? Como ya dijimos, era de 12 meses, ¿sí? Conforme a esta ley, ¿verdad? 4.457/2012. Y el artículo 41 de esta ley justamente establece que se debe presentar para la renovación, ¿sí? El certificado de cumplimiento tributario y la declaración de renta del año inmediato anterior, presentado ante la SED. Estos dos documentos se requieren, o sea, son requisitos indispensables para hacer la renovación de tu cédula MIPYMES. ¿Sí? Acuérdense que vale 12 meses y cada año se renueva, ¿sí? Entonces, para hacer la renovación hay que presentar el certificado de documento tributario y la declaración jurada de renta del año anterior. ¿Cuáles son los beneficios de tener la cédula MIPYMES? Beneficios e incentivos. En primer lugar, acceso a créditos blandos, ¿sí? ¿Sí? Pueden ser aquellas instituciones que son del Estado, como el Banco de Fomento, el Crédito Agrícola de Habitación, ¿verdad? Entonces, se tienen fácil acceso a esos créditos, ¿verdad? Capacitación empresarial por técnicos del MIC, del Ministerio de Industria y Comercio, ¿sí? Comercialización de productos y ferias en mercado nacional e internacional, que pueden participar en ferias. Tasas preferenciales en registros del MIC e INAN, ¿sí? El Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, ¿sí? Tasas preferenciales. Preferencias para proveedores del Estado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Régimen laboral diferenciado para microempresas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. O sea que en el METES se tiene un régimen laboral totalmente diferenciado, ¿sí? O sea, por ejemplo, las MIPYMES son las únicas que pueden trabajar con esto de, por ejemplo, el contrato a tiempo, por tiempo determinado, por ejemplo, o el contrato a tiempo parcial también. Se pueden aplicar también los fines de semana. Por ejemplo, si tenés una hamburguesería, tenés ayudantes, entonces puedes hacer contrato a tiempo parcial, ¿sí? Y también puedes tener contrato por aprendizaje perfectamente, solo que tenés que tener permiso del METES para operar bajo esa modalidad, ¿verdad? Seguridad social para microempresas, INPS, ¿sí? Página web gratuita a través de la Senatix
que ahora en realidad ya no se llama Senatic, se llama MITIX, que ahora ya es un ministerio, anteriormente era una secretaría, ahora es un ministerio de tecnología de la comunicación, ¿verdad? Después están potenciales beneficiarios de programas y proyectos, ¿sí? En el momento que tenés tu cédula MIPYME, puedes participar tranquilamente en esos concursos para donde se otorga ciertos capitales, ¿verdad? O se les otorga implementos a los elementos de trabajo, a los emprendedores, ¿verdad? Capacitación y asistencia técnica en todo el país. Y teniendo la cédula MIPYMES, se accede a la exoneración de multa al Ministerio de Empleo, de Trabajo y Seguridad Social, pero por una sola vez. De repente, si tenés alguna multa, ¿sí? Alguna multa, ¿sí? El Ministerio de Trabajo te la va a exonerar. Una vez, no es que es una vez anual, sino una vez. Algún momento de tu vida, ¿verdad? Supongamos que a 5 años tuviste alguna falla y el METES te intervino, ¿verdad? Y tenés tu cédula MIPYMES, entonces te salvas de la multa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, obviamente después ya te vas a cuidar. Nunca más, ¿verdad? Vas a fallar con el METES, ¿verdad? Entonces te salvas de esa multa. Esos son los beneficios entonces de tener justamente la cédula MIPYMES. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar lo que es la parte de marcas y con esto terminamos nuestra unidad. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en el módulo anterior, donde hablamos sobre la parte conceptual de marcas, ¿sí? Hablamos también las características de tener una buena marca, vimos todo eso. Pero vamos a la parte conceptual ahora de lo que es la definición, ¿verdad? Dijimos que la marca es todo signo que identifica a un producto o servicio en el mercado, ¿sí? Entonces, todo signo que identifica a un producto o servicio en el mercado. Es una herramienta de comunicación usada por el productor o el prestador de servicios para atraer al público. Es una herramienta de comunicación para atraer al público. ¿Cuál es la importancia de la marca? La marca juega un papel preponderante y esencial en el proceso competitivo. Los consumidores relacionan las marcas con ciertos productos y servicios, por lo que el prestigio y la reputación que se asocian a ellas son trascendentales para la elección de uno u otro producto, ¿sí? Entonces, la marca, ¿sí? Aparte, justamente vamos a ver a continuación del por qué debemos registrar nuestra marca, ¿verdad? La importancia que nos da, o sea, la importancia que tiene una marca es que justamente a los consumidores, a los clientes les da mayor seguridad, ¿sí? Entonces, aparte de eso, cuando ya experimentan un servicio de calidad con una marca, ¿sí? Automáticamente esos clientes, ¿sí? Después se vuelven fieles y ellos mismos se convierten en nuestra propia publicidad, ¿verdad? Nos recomiendan a otras personas y así vamos de boca en boca y entonces llegamos a tener todo esto, eh, tener más, aumentar nuestro volumen de ventas, ¿verdad? Entonces los consumidores relacionan las marcas con los productos y servicios, por lo que el prestigio y la reputación se asocian a ellas, como dice aquí, ¿verdad? Y eso marca la diferencia muchas veces para que se queden con una u otra empresa, ¿verdad? Muy bien. ¿Para qué registrar una marca? Para obtener el uso de manera exclusiva, con lo cual se podrá impedir que otras empresas, ¿verdad? Comercialicen, otras personas u otras empresas, ¿verdad? Comercialicen las marcas idénticas o similares para los mismos productos o servicios, ¿sí? Entonces, lo que evitamos es que otras personas utilicen, ¿sí? El nombre de nuestros productos o servicios y obviamente el nombre de nuestras empresas también. Porque una cosa es el registro del nombre de la empresa y otra de la marca de la empresa y otra es el registro de la marca de los productos, ¿verdad? Vigencia. La marca tendrá una duración de 10 años a contar desde la fecha de concesión y podrá ser renovada indefinidamente por periodos consecutivos de igual duración. ¿Qué significa eso? Que cada 10 años tenés que renovar tu marca, en pocas palabras. Hasta en forma indefinida, ¿verdad? En el sentido de que puedes renovar las veces que vos necesites cada 10 años.
pero cada 10 años sí o sí hay que renovar la marca. ¿Cómo nosotros vamos a ver en qué clase, en qué parte, qué clasificación vamos a registrar nuestra marca? Justamente tenemos que entrar en este sitio que está acá abajo, en anaranjadito, ¿sí? De la DINAPI, que es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, ¿verdad? En ese sitio van a encontrar la clasificación internacional de productos y servicios. Tiene 34 clases de productos y hay 11 clases de servicios, ¿sí? Justamente entran en este sitio y pueden ver si la marca de tu producto o servicio, la marca de tu empresa, está dentro de estas clasificaciones de productos en las clases de servicios, ¿sí? Entonces, se entra a ver en este nomenclador, ¿sí? Y ve si se puede clasificar, si es un nombre que puede registrarse o no, ¿sí? Si es un nombre registrable. Eso es lo que se puede ver en esta parte, ¿sí? Muy bien. A continuación, vamos a ver los pasos para registrar una marca. Justamente ayer un compañero de ustedes preguntó sobre esta parte, ¿sí? Y me parece que no está hoy justo y no está presente el compañero Marcio, ¿sí? Eh, sí, sí está. Bueno, justamente en esta parte, esta es la parte que justamente ayer le había dicho al compañero Marcio, ¿sí? Pasos para registrar una marca, ¿sí? Una vez que escogiste la marca y que está dentro del rubro nomenclador de la INAPI, ¿sí? Nos tenemos que dirigir, ¿sí? A la DINAPI, pero tenemos que hacerlo a través de un abogado denominado agente de propiedad industrial. Esa es la especialidad de los abogados que se dedican a hacer el registro de marcas, ¿sí? Entonces, un agente, tenemos que estar en contacto con un agente de propiedad industrial, ¿sí? Este agente, ¿sí? Te va a hacer llenar, o sea, va a llenar un formulario, te va a ayudar a llenar el formulario, ¿sí? Y va a presentar todos los documentos que se requieren para el registro correspondiente, ¿sí? Se presenta en la mesa de entrada de la DINAPI, se paga una tasa de registro, ¿sí? Luego, eh, se hace un examen de forma para ver si realmente están todos los requisitos, si todos los documentos fueron presentados de manera correcta, ¿sí? Y una vez que se hace el examen de forma, si está correcto, se emite la orden de publicación, ¿sí? ¿Qué significa? La DINAPI emite una orden de publicación que el abogado tiene un plazo entre 10 y 15 días para retirar, ¿sí? Desde el momento en que se emite la orden de publicación, tiene entre 10 y 15 días para retirar esa orden de publicación. Esa orden de publicación, ¿a qué se refiere? Que la empresa que está queriendo registrar la marca, ¿sí? Tiene que publicar durante 3 días consecutivos en un diario de gran circulación, ¿sí? Que está queriendo registrar una marca por tal servicio, ¿sí? Esa publicación tiene que ser durante 3 días consecutivos en un diario de gran circulación, ¿sí? Pueden ser los periódicos que tenemos aquí o pueden ser inclusive periódicos sobre temas especializados también, que hay bastante ahora, ¿verdad? Entonces, también puede ser durante 3 días. Una vez que se cumplen los 3 días, se tiene que esperar 60 días, ¿sí? 60 días de plazo de oposición, para el plazo de oposición.
¿Qué significa eso? Esos 60 días corresponden justamente al plazo de oposición. O sea, en esos 60 días tenemos que esperar que aparezca alguien para ver si aparece alguien a decir no. Este nombre no se puede registrar porque tengo yo el registro, ¿sí? Si aparece alguien, se investiga, la INAPI ve, la persona tiene que presentar el documento, ¿verdad? De registro de marca. La INAPI si dice, es cierto, no podés registrar, entonces, porque ya está registrado, entonces tenemos que volver a iniciar todo el proceso, hasta el proceso de creación de marca otra vez, ¿verdad? Entonces, entonces se inicia todo el proceso, se vuelve a pagar, se vuelve todo el proceso, ¿verdad? Se vuelve a llenar el formulario, se presenta otra vez la mesa de entrada, se paga la tasa de registro otra vez. Esta tasa de registro es equivalente a 2 jornales mínimos, ¿sí? A 2 jornales mínimos. Esa es la tasa de registro. Luego se vuelve a esperar, ¿verdad? Que salga la orden de publicación. Luego de los exámenes de forma de todos los documentos presentados en mesa de entrada, sale la orden de publicación. El abogado tiene 10 a 15 días otra vez para retirar. Después, durante 3 días, se tiene que publicar en un periódico de gran circulación de vuelta, esperar los 60 días nuevamente, ¿sí? Y si nadie se presenta en el plazo de oposición, entonces ahí se continúan los trámites, ¿sí? La dirección de marcas luego expide, una vez que se continúa el proceso, hasta que se termina, ¿sí? Expide el registro de marcas, ¿sí? Que se llama título de marca registrada. ¿Qué es lo que ahí se pone en el título de marca registrada? Se pone el nombre de la marca, el nombre del dueño, ¿sí? Del emprendimiento y de la marca. Se pone la vigencia, el día en que se emite ese título y hasta el vencimiento. Se pone el vencimiento, el día que vence tu registro de marca. Y obviamente te otorgan con un código, todo específico. Ese trámite completo aproximadamente dura 6 meses, ¿sí? Trámite completo desde que se inicia en mesa de entrada, ¿sí? Hasta que obtenés tu título. Puede ir de 6 meses a 1 año este trámite de registro de marca. O puede ser que vaya hasta 2 años inclusive. Algunas empresas se les ha demorado hasta 2 años inclusive. Y como dije ayer, los abogados, estos agentes de propiedad industrial, están cobrando entre 1,5 millones y 3 millones por hacer este trabajo. Pero por este tiempo de pandemia hay muchísimos, o sea, no muchísimos, pero hay unos cuantos abogados que están haciendo una promoción desde 800 a 1,000,000 guaraníes, de 1,000,000 guaraníes para cobrar por este trámite. Entonces, si quieren registrar su marca, tienen que hacerlo en este momento porque están cobrando barato ahora los abogados, o sea, para lo que cobran normalmente, ¿sí? Muy bien. Con esto culminamos nuestro módulo 7. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Con todo lo que es el proceso de formalización de un emprendimiento.